bien, Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo, a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. Wow, qué palabras tan fuertes a la iglesia de la Odisea, ¿no? Alguien me preguntaba esta semana acerca de los mensajes a las 7 iglesias, y me decían que si estos mensajes, bueno, fue la semana anterior, eran dirigidos a una denominación en particular. Por ejemplo, el mensaje a la Odisea, si iba dirigido a una denominación o a las iglesias que no tienen denominación. Yo le decía: eso no es correcto. Realmente no va dirigido a una cierta denominación. Son mensajes dirigidos a la iglesia que pasa por diferentes etapas y circunstancias y momentos. Y entonces este mensaje va dirigido a una iglesia que es la Odisea, en el que no era ni frío ni caliente. Ahora, ¿por qué voy a predicar hoy algo que tiene que ver con uno de los pecados que no hablamos mucho en la iglesia? Esta semana me invitaron a cenar unos hermanos de la iglesia que ya tenía tiempo que no los podía visitar, y tuvieron a bien invitarme, y le pedí el baño prestado. Cuando fui a su baño, yo soy de repente medio fisgón, ¿no? Y tampoco andaba esculcando. No se crean que si me invita a su casa voy a andar esculcándola, no. Pero era obvio, porque arribita de la taza del depósito tenían un libro. Ese libro yo lo leí hace muchos años y es un libro muy bueno. Es un libro que nos sacude y que nos llama la atención. Ese libro se llamaba Pecados Respetables. Y este libro habla acerca de los pecados que toleramos en la iglesia. De repente puede venir un hombre y decir: yo soy un hombre drogadicto, y todos nos asustamos y condenamos el drogadicto, y condenamos el alcoholismo, y condenamos al adúltero, y condenamos. Pero hay ciertos pecados en la iglesia que los toleramos y que los respetamos, como el orgullo, como la mentira, como la apatía. Y hoy voy a hablarte acerca de uno de los pecados que supuestamente son respetables porque los toleramos dentro de la iglesia, y ese pecado se llama la apatía. El pecado que a mucha gente realmente no le importa, no lo toma en consideración, se llama apatía. La apatía viene del griego, del original griego de la palabra griega apatea o afatea, que significa sin sentimiento. La apatía es no tener ningún sentimiento. Los estoicos usaban esta palabra para expresar a alguien que podía ser libre de cualquier tipo de emoción. Aquellas personas que no se movían ante nada, que nada les causaba nada, vivían sin emoción, vivían sin sentimientos. Si usted busca los sinónimos en el diccionario de apatía, le van a aparecer palabras como indiferencia, frialdad, falta de interés, desatención, falta de sentimiento, sin emoción, indiferente, impasible o frío. Es decir, la palabra de Dios, ahorita le voy a leer algunos versículos, condena este pecado de apatía, porque hay gente dentro de la iglesia que así lo vive. Y ahorita vamos a hablar de algunas cosas donde podemos identificar en la palabra de Dios que habla de la apatía y los riesgos donde podemos caer si no la identificamos y si no la tratamos. Ahora, la escritura en Mateo capítulo 24 versículo 12 dice: el amor de muchos se enfriará. Está hablando de emociones, está hablando de sentimientos. Y
está diciendo que eso es apatía. El sinónimo de apatía es enfriamiento. Y entonces también en Gálatas capítulo 6 verso 9, Gálatas 6 verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque así a su tiempo segaremos, si no. Si se fijan que aquí viene implícita una acción que tiene que ver con las emociones, no desmayar, ¿no? En Hebreos capítulo 12 verso 13 dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, cuando la Biblia habla acerca de desmayar, se refiere a una persona que ya no tiene ánimo, que es otro sinónimo de la apatía, estar sin ánimo. Cuando alguien dice es que esa persona es una persona apática, es porque no muestra ningún sentimiento, es porque no le interesa lo que estás hablando, es porque no muestra interés en lo que estás diciendo. Y en la iglesia el pecado de la apatía, Dios lo tiene muy identificado y dice: se va a meter entre la iglesia la apatía. Ahora, ahorita leíamos en Apocalipsis una palabra realmente fuerte. Dios es fuerte cuando habla. Yo sé que muchas veces nos gustan las predicaciones de fe, de fuego, de amor. Salimos aquí siendo los superhéroes cristianos y todos emocionados. Pero la verdad de las cosas es que la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es directa. La palabra de Dios nos habla, nos confronta. Dice Efesios que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil. O sea, no hay partes de la Biblia que tú le puedes quitar y decir esto no funciona. Como que aquí al autor se le fueron las cabras al monte y como que se equivocó. O sea, toda la palabra de Dios en su momento nos alienta. Acabamos de tener un momento precioso de adoración. Recibimos una palabra que nos alienta y decimos: Señor, tú eres nuestra roca, en tu presencia encontramos felicidad. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, lo primero que Dios va a hacer es confrontarnos con nuestra situación. ¿Se acuerda de la visión celestial de Isaías? Cuando Isaías dice que vio el trono alto y sublime, ¿qué fue lo primero que dijo Isaías? Isaías se ve a sí mismo y dice: soy hombre pecador, no soy digno de estar aquí. Es decir, cuando la presencia de Dios se hace tan manifiesta y tan real en nuestra vida, nosotros vamos a ser confrontados en nuestra situación actual y vamos a ser puestos en un espejo donde Dios te va a decir: tienes que pulir eso. ¿Por qué? Porque ante tanta perfección y ante la presencia de Dios no queda otra más que descubrir nuestras impurezas y decir: ¡ay, yo soy! ¿Me explico? Otro ejemplo bíblico, Pedro. Cuando Pedro vio la manifestación de Jesús, cuando Pedro vio los milagros de Jesús obrar, cuando vio la presencia de Dios sobre la vida de Jesús, dice la palabra de Dios que Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Se fijan, o sea, cuando la presencia de Dios llega, confronta tu vida. Entonces, acabamos de tener un tiempo tan maravilloso, tan precioso de la presencia de Dios, y ahora viene el tiempo en el que nuestra vida va a ser confrontada, porque hoy vamos a identificar si a lo mejor le estamos abriendo la puerta a la apatía dentro de nosotros. Ya se quedaron muy serios. ¿Cuáles son las causas de la apatía? ¿Qué provoca la apatía? ¿Qué causa en los cristianos que lleguen a ser apáticos? ¿Por qué hay cristianos sin sentimientos? ¿Por qué hay quienes no tienen emociones, que son indiferentes, que son fríos dentro del cristianismo? ¿Qué es lo que causa esto? Y yo encuentro 4 explicaciones bíblicas en las que podemos encontrar la causa de la apatía. Pero déjeme decirle que hay una que la podemos entender, pero le voy a dar la respuesta inmediatamente. Muchas veces la apatía viene a nuestra vida por alguna enfermedad física, por alguna enfermedad que viene a nosotros, por algún mal momento, y puede entrar la apatía. Pero nosotros tenemos
no que alejarnos del pueblo, por el contrario, acercarnos, hermanos, para que nos ayuden. Santiago es muy claro en esto y dice Santiago: si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y que oren por él. ¿Quiénes son los ancianos? No estoy hablando de gente de mayor edad. En la Biblia dice que los ancianos eran los líderes. Ahora, hay una característica de los líderes, muy poca gente la identifica en la Biblia. Los líderes estaban en la iglesia, los líderes estaban en la casa del Señor. Entonces dice: ¿hay alguno enfermo entre vosotros? La Nueva Traducción Saulo Favela es: no dejes de ir a la iglesia, ve a la iglesia y pídele a los líderes, a los pastores, que oren por ti. ¿Está conmigo? Hay quienes dicen: me dio gripa, me quedo en casa. Véngase con todo y la gripa, aquí Dios nos va a cubrir a los demás, no se preocupe. Me duele la garganta, véngase con todo y el dolor de garganta. Yo sé que si jugara su equipo favorito, ahí estaría con todo y dolor de cabeza, con gripa, pues está bien. Ahora, yo entiendo, si tiene que estar en el hospital internado, pues quédese en el hospital. Y entonces vamos a visitarle, mandamos a los líderes, mandamos a los ancianos de la iglesia a que le visiten. Pero si usted puede venir, pues no se quede en casa. Qué mejor que un caldo de la palabra de Dios en lugar de un caldo de pollo. No, es la verdad. La palabra de Dios trae vida. Amén. Nomás que algunos no nos la creemos. La primera causa de la apatía es la cizaña. Ahora, ¿qué es la cizaña? Mateo capítulo 13. Vaya conmigo al libro de Mateo, en capítulo 13. Vamos a encontrar la parábola del trigo y la cizaña que Jesús dijo. Y vamos a leer desde el verso 24 hasta el 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Wow, cuánta enseñanza hay aquí. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo le diría a los segadores: recoged primero. Fíjate lo que dice: ¿quién le va a decir a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla? El amo, el Señor. Pero recoged el trigo en mi granero. Algunos creyentes van a ser apáticos a causa de la cizaña que tiene influencia en su vida de una manera negativa. Es decir, debemos de tomar en cuenta que un buen hombre, cuando habla la parábola del trigo y la cizaña, está haciendo una referencia. Dice: el reino de los cielos es como, y cuando habla del Señor está hablando de Él mismo, está hablando de Dios. Y Él dice: yo salí, sembré. ¿Quién es el trigo? Nosotros. Somos la semilla que Dios puso en la tierra y que está dando fruto y está creciendo. Pero el enemigo, que fue ¿quién? Satanás. También vino el diablo y dentro de la iglesia de la tierra plantó cizaña que crecen juntas. Y llegó un momento en el que le dijeron los siervos, el pastor llegó y le dijo: Señor, arrancamos la cizaña. Y Dios le dio la orden y la instrucción. Le dijo: no, déjalos que crezcan juntos. Yo le diré a quien yo considere que los separe, que separe el trigo y la cizaña a la hora de la cosecha. Esto nos enseña algo. Hay quienes se hacen llamar los
los que declaran la verdad en la iglesia y andan proclamando y hablando en contra de otras personas. Ese no es un papel que nos corresponde a nosotros. Jesús dijo: no lo hagan ustedes, déjenlos que crezcan juntos. Pero necesitamos identificar cuál es la cizaña dentro de la iglesia, porque Dios les dijo: no lo hagan, no sea que al arrancar la cizaña se lleven el trigo, lo que está dando un buen fruto. Ya en el día del juicio, en el día de la cosecha, dice: yo voy a separar el trigo de la cizaña, y ahí vamos a ver qué va a suceder. Pero entonces, ¿quién es la cizaña dentro de la iglesia? Son la gente que no ha nacido de nuevo en la iglesia. Hay gente en la iglesia que no son tan pecadoras, que aparentemente muestran una vida de piedad, que aparentemente muestran que son cristianos, que profesan ser salvos, pero lo cierto es que no tienen una vida cristiana real. Y esas personas se meten dentro de la iglesia y lejos de edificar a otros, la Biblia dice: vosotros, amados, edifíquense unos a otros. Lejos de edificar, cuando viene con un problema, esas son las personas que los hunden más y les dicen: no, tu pastor, no, hombre, es el líder, no, así son, todos son iguales, y yo también voy a la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Y dicen aleluya de una forma tan bonita, pero tienen una vida tan corrupta que son cizaña en la iglesia. Y lo que dice la Biblia es que en esta iglesia no, en otras hay gente metida con cizaña. No lo dudo que aquí también. Ay, jole. Hay gente que dice, ahora, cuando tú ves crecer el trigo y la cizaña y los tomas, aparentemente son iguales. No hay diferencia. Tú los ves y dices: ¿cuál es cuál? ¿Cómo se diferencia cuál es el trigo y cuál es la cizaña? ¿Alguien sabe? Los angoloteas, lo estrujas, y el que se deshace, el que cizaña, pero el que permanece es trigo. Así es. Cuando estés viviendo un momento de prueba, de lucha, entiende que Dios te está agarrando, te estás angoloteando. Si sales huyendo, si sales corriendo, si empiezas: Dios no es bueno, Dios no me ama, en esta iglesia todos son iguales, no es cierto, no es aquello. Ay, amado, creo que tú necesitas encontrarte con la cruz de Cristo, porque creo que estoy hablando con cizaña. Y la cizaña, el problema es que contamina a otros. Y probablemente, aquí voy a tocar pared, tu apatía tiene que ver con las amistades que tienes dentro de la iglesia. Cuando llegas y les platicas y dices: yo quería servir con los niños. No, hombre, ni lo hagas. Son tremendos esos mocosos. Ahí está el hijo del pastor, ese es el más tremendo, el Isaí. Si lo vieras, no, hombre, ese Isaí es, yo no sé cómo es hijo del pastor, parece hijo del demonio. Y entonces la persona, lejos de salir animada para servir, se desanima y viene la apatía a su vida. Ahora la pregunta hoy en esta mañana es: ¿quién eres tú? ¿Eres trigo que edifica, que ayuda, que da fruto? ¿O eres cizaña que nada más la plantó el enemigo para destruir? Ay, qué fuerte, ¿no? Pero la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios así es. Son aquellos, la cizaña, que no valoran el precio de la cruz. Solo asisten a la iglesia para que se calle mi mamá, para que mi papá no me diga nada, para que no me diga la gente qué hacer. Pero hijos jóvenes, chavos, el venir a la iglesia nomás para que mis papás me dejen en paz no te va a salvar, porque la parábola es bien clara y dice: los ángeles de Dios van a separar y van a llegar. Tú vas a llegar al cielo diciendo: yo fui a la iglesia todos los domingos. Y Dios te va a decir: cizaña, al fuego. Es lo que dice la Biblia, amados. Yo no te estoy predicando algo que me lo estoy inventando.
Y necesitamos identificar si realmente nosotros vamos a hacer trigo o vamos a hacer cizaña. Y dos, si vamos a dejar que la cizaña nos meta apatía. Tengo que avanzar. Otra de las causas por las que viene la apatía en nuestra vida es por la maldad. Mire, yo tuve que decirle en una ocasión a alguien que dejara de ver las noticias por un tiempo y que aprendiera a ver las noticias a través del filtro de la palabra de Dios, porque cada vez que veía las noticias, este cuate se sentía tan desanimado, tan apático, que decía: pues qué chiste tiene vivir, no, de nada sirve. Es más, hay quienes dicen: Cristo, ven pronto ya, por favor, porque somos egoístas, pensamos en nosotros. Si Cristo no viene es porque todavía necesitamos predicar de Cristo. Entonces necesitamos hacer nuestra chamba. ¿Quieres que Cristo venga? Híjole, puedo entender a los solteros, ¿no? No, todavía no, por favor. Todavía no, mi Cristo, ¿no? Y lloran: por favor, no vengas. Ya merito me dice que sí la muchacha. Y las muchachas: ya merito me dice que sí el príncipe. Que más que príncipe parece sapo, pero bueno. Ya no vengas. Y todos decimos: sí, Cristo, ven pronto, ven pronto. ¿Quieres que venga pronto? Pues predica de Dios. Hasta que la palabra de Dios sea conocida en los confines de la tierra, yo iré por vosotros, dice el Señor. Entonces necesitamos predicar la palabra de Dios. Pero la apatía se mete entre la iglesia a causa de la maldad en el mundo. Mateo 24:12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. ¿Qué se multiplicó? La maldad. ¿Qué importa? No me voy a preocupar, pues total, las cosas marchan mal. No, pues no, ya ni para qué les. Y nos convertimos en apáticos. Vamos a orar por México, vamos a orar por nuestra nación. México, pues ya ganó el peje. Pues ya no tiene caso. Bueno, si no le ibas al peje, ¿verdad? En el peor de los casos está el apático animado. No, ¿cómo vamos a orar por México? Pues si la esperanza era mi peje, ya ganó, ya la hicimos. Nos va a ir bien, todo maravilloso. No hay que orar, pero por ambos lados te mantienes apático a la oración por tu nación. La gran maldad ha crecido, eso no lo podemos negar. Y si usted va a ver las noticias, mírelas con el filtro de la palabra de Dios. Necesitamos entender que la maldad del mundo no va a regir nuestros corazones, ni nuestra vida, ni la forma en que venimos a la iglesia. Nosotros nos movemos por algo eterno. Muchos decimos: no vale la pena buscar de Dios porque mira cómo está el mundo, las cosas no cambian. Claro que van a cambiar, claro que van a ser diferentes, pero necesitamos tener puesta nuestra mirada y nuestra visión en la Biblia. Entonces, si la maldad del mundo te está atribulando a ti, te está haciendo ser apático, tú necesitas desconectarte del mundo. No veas tantas noticias. No escuches a la gente negativa. No escuches a las personas que todo está mal, todo está mal, todo está mal. Hace tiempo yo platicaba con alguien y me decía: yo tengo temor de que mis hijos tengan hijos. Pues mira cómo está el mundo. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Pues déjales la palabra de Dios. Que tus hijos tengan hijos. Yo no sé cuántos va a aguantar Alejandra, pero yo quiero mínimo 4 nietos de Alejandra, 4 de Abdías, 4 de Isaí. ¿Por qué quiero tanto nieto? Porque mis hijos van a crecer fundamentados en la palabra y necesitamos poblar de este mundo de gente fincada en la palabra de Dios. Necesitamos sembrar este mundo. Cuando la luz, dice, cuando el mundo está oscuro, pon la luz no se esconde, la luz se pone sobre la mesa para que alumbre un mundo oscuro. Y tú y yo somos luz de este mundo. No tienes que dejar que la maldad te agarre, te atrape. No, pues ya no hay remedio. Sí hay remedio, tú eres el remedio para esta nación. Sí hay, claro que lo hay. Que tus hijos tengan muchos hijos, todos los que puedan mantener, porque tú vas a ser el abuelo de esos hijos. ¿Sabes cuál fue
el problema de la generación de Israel. En Josué dice que una generación completa creció sin Dios. ¿Por qué una generación completa creció sin Dios? Porque creció sin abuelos. Todos habían muerto en el desierto. La Biblia dice que hasta que murieron empezó otro tiempo para Israel. Los abuelos siembran palabra en sus nietos. Los abuelos siembran la palabra en sus. Tú y yo vamos a ser abuelos algún día. Yo espero algún día. Días como en esta semana que Alejandra me pidió para el material, para el celular, para su semana. Le digo, ya cásate. Y me dice, estoy trabajando en eso. Me la regresa. Wow. Número 3, causa de la apatía. Causa de la apatía. La pérdida de la visión. Perdemos nuestro enfoque, perdemos nuestra visión. Gálatas capítulo 6 verso 9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que ay no, pues es que a mí no como que no se me da. Ay no, es que el llamado no va a venir. Ay no, es que yo no puedo. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tú vas a cegar. Pero si tu enfoque está en lo terrenal y tu visión es corta, seguramente la apatía te va a abrazar y te va a devorar y te va a comer. Tú necesitas tener un enfoque que aún si en la tierra tú no obtienes lo que quieres, en el cielo seguro Dios lo va a cumplir. Pero nuestra vida no es en esta tierra, nuestra vida es en un enfoque eterno. Nosotros no morimos, solo graduamos a la eternidad. Y necesitamos tener ese enfoque. Fíjate lo que dice el verso 10 de Gálatas: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que hacer el bien a los demás. Si no, la apatía va a venir a nosotros. Yo no creo que haya pastores malos cuando se predique la palabra de Dios. Yo no creo que si hay una iglesia que busca la presencia de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, sea una iglesia mala. Mira, Judas tuvo al mejor maestro. Judas tuvo al mejor maestro. Judas tuvo a Dios mismo en su vida y de todos modos pecó. Depende de nosotros, no de la iglesia, no del pastor. Yo cuando entendí eso dije: gracias, Señor, porque entonces sí soy pastor. Porque es bien fácil echarle la culpa al pastor. No salió bien la alabanza, el pastor. No estuvo chida la predicación, ha de andar en pecado el pastor. No, como que hoy el pastor habló de apatía, así ha de andar él, apático. Es bien padre echarle la culpa a otro. Es bien padre. A veces llegan y me dicen: falta esto en la iglesia, falta aquello en la iglesia, falta aquí, falta allá, falta aquí. Y luego le digo a mi esposa: ¿y cuándo voy a escuchar un traje esto para la iglesia? Vine temprano a limpiar, pastor, vine a esto, vine aquí, vine allá, Le digo: por favor, porque quieren que el pastor lo haga todo. Estoy en otra iglesia, ¿verdad? Eso era para otra iglesia, no para Vida y Gracia. Es que es bien fácil, amados. Somos bien fáciles de ser tentados en echarle la culpa a alguien más y no agarrar nuestra responsabilidad. Otra causa de la cizaña, otra causa de la apatía, perdón, me quedé con la cizaña. La presunción. Apocalipsis 3 dice: creerse sabio en su propia opinión. Yo estoy bien. Yo estoy bien. El cristianismo yo lo entiendo, yo sé cómo llevarlo. No te preocupes, todo está muy bien. Y a veces somos tan presuntuosos que no somos capaces de aprender algo de la palabra de Dios. Y eso trae apatía a nuestra vida. Esas son las causas de la apatía. La presunción: yo estoy bien, yo no necesito nada, yo no necesito de nadie. Manifestaciones de la apatía:
¿cómo se manifiesta la apatía? Ya dije las causas, pero entonces ¿cómo la manifestamos? Porque hay algunos que dicen, oh, ya entiendo cómo nace la apatía, pero entonces ¿cómo se manifiesta la apatía? Les voy a dar solo 4 aspectos en los que en nuestra vida se manifiesta la apatía. Y aquí vamos a ver si somos apáticos o no. Amén. ¿Cuántos quieren saber si son apáticos o no? Eso, muy bien. Pues la primer causa en donde se manifiesta la apatía es hacia la escritura, hacia la palabra de Dios. Ese es el problema principal, yo creo. En Hebreos capítulo 5 verso 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, el problema no era que la gente era privada de la palabra de Dios. La gente escucha la palabra de Dios, como en Vida y Gracia se predica la palabra de Dios domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. El problema en cómo hacemos manifiesta la apatía es una apatía hacia la palabra de Dios. Alguien puede estar escuchando la palabra de Dios domingo tras domingo, semana tras semana, y estar siendo enseñado de la palabra de Dios. Mi labor como pastor es enseñarte la palabra de Dios. Entramos los miércoles a un estudio de proverbios y estoy enseñando, no estoy predicando, estoy enseñando proverbios. Y mucha gente se mantiene apática a la enseñanza de la palabra de Dios. Dice la Biblia, son tardos para oír. El problema, amados, no es si hay palabra o no hay palabra. Yo te puedo decir como pastor de la iglesia Vida y Gracia que hay palabra aquí, se predica la palabra de Dios. El problema es qué hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios. No le hago caso a la palabra de Dios, no hago lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios, dice Pablo, sabiendo que tienes que hacer el bien y no lo haces, estás pecando. Y a veces escuchamos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. No respondemos de una manera positiva a lo que la palabra de Dios dice. Pablo dice en la escritura, en el verso 12: habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Ellos habían llegado a un punto en el que la palabra de Dios no los hacía crecer, no crecían, no la ponían en práctica. Entonces querían seguir siendo enseñados con lo mismo. Dios es amor. El otro día alguien llegó y me encantó lo que me dijo. Y yo descansé porque me dio un abrazo y me dice: pastor, cuando di una predicación, y me dijo: qué chuletón me acabo de aventar con esa predicación. Yo le dije: ay, gracias a Dios que Dios te habló. Pero hay algunos que dicen: no, hombre, esa predica estuvo bien dura, el pastor se la baña porque anda con la apatía. Pues Dios es amor, la Biblia lo dice. Todavía queremos estar tomando lechita, aleluyita, pan con agüita, dirían algunos. En Hechos 28, Pablo le está hablando a una multitud religiosa que tenían acceso a la enseñanza de la palabra de Dios. Y luego Jesús lo usa también en Mateo capítulo 13 e Isaías en el capítulo 6, cuando dicen: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no vas a percibir, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Cuando se pierde la sensibilidad a la palabra de Dios, la apatía la dejamos pasar en la iglesia. Pecados respetables que dejamos que estén en la iglesia. Es más, hasta las encontramos justificación. Lo difícil para mis hijos es que conozco la Biblia y les saco la Biblia cuando los regaño. El otro día dije una palabra bien fuerte en casa, muy fuerte, y se me quedaron viendo en mi familia, porque yo les dije: no, eso a la Biblia le llama hipócrita. El que dice que hace una cosa y termina haciendo otra, le llama hipócrita. Y todos: ¿cómo? Digo: a mí no me digas nada, ahí está en la Biblia. Y se quedan así, dicen: ay, híjole, eso es lo difícil. Pero la pregunta, amado, es: ¿qué haces cuando eres confrontado? Cuando la palabra de Dios pega, ¿la ignoras?
Porque hay algunos de nosotros que a veces decimos mentiras y las justificamos. Son mentiras piadosas. El que venga y me diga en la Biblia donde dice Dios que Él permite la mentira piadosa, lo pongo como pastor asociado en la iglesia y me callo la boca y pido perdón. La mentira es mentira y es un pecado. No hay cómo lo justifiques. Hay algo peor que ser cabeza dura, es ser corazón duro. Cuando la palabra de Dios no tiene un impacto en nuestro corazón y nos hace cambiar, nuestro corazón ya se endureció. Y el corazón duro produce apatía. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Hebreos capítulo 5 verso 14 dice que el que tiene los sentidos ejercitados puede discernir entre el bien y el mal. Hebreos 5:14. Bueno, ahí va a aparecer Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué va a pasar si tú comes comida china todo el día y todo un mes? Hay quienes dicen, ay, a mí me encanta. No es cierto, te va a aburrir. Y mucha gente se aburre de la palabra de Dios porque nada más la escucha y no la lee y no la pone en práctica. La palabra de Dios produce vida cuando la escuchas, la lees, la estudias y la practicas. Cuando no, estás manteniéndote apático y dices, no robarás. No, yo no robo, yo estoy tomando lo que merezco aquí en el trabajo, porque el patrón no me paga lo que merezco. Pero tú aceptaste esa paga y fuera de esa paga lo que estás haciendo es robar. Y aceptamos eso. La escuchamos, la estudiamos, pero se va perdiendo la atracción. Hebreos capítulo 6 verso 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué estoy predicando hoy de la apatía? Porque en enero empezamos vendiendo 70, 80 planes de lectura. Y hoy si llegamos a 15 son muchos. Una apatía hacia la palabra de Dios, una indiferencia hacia la palabra de Dios. Perdón, amados, pero mi labor como pastor no es entretenerte. Hay mejores personas que cuentan chistes más chidos. Hay mejores personas que te entretienen más padre y te tienen riéndote y contento y todo el rollo. Mi labor es predicarte la palabra de Dios, pero tu labor es tomar la palabra de Dios y ponerla en práctica, porque si no puedes caer en apatía. Puedes caer en apatía. Juan capítulo 3 verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Una de las situaciones que causa la apatía es que dejas el camino de la santificación. El camino de la santificación es un proceso en el que vamos siendo más como Cristo, nos vamos pareciendo más a Él. Pero cuando lo dejamos, entonces somos apáticos, nos convertimos en apáticos. Hemos perdido la esperanza, ya no lo hacemos. Número 3, ¿cómo manifestamos nuestra apatía? Hacia el servicio. Somos apáticos en el servicio. Primera de Corintios capítulo 16 verso 15. El apóstol Pablo está hablando de la familia de Estefanas. Dice, se han dedicado al servicio de los santos. Está hablando de ellos y cómo se han dedicado al servicio de los santos. Versos 17 y 18 dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico. No le pongan así a sus hijos. Y lo dice, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas, personas dedicadas en el servicio en la iglesia.
Las personas apáticas no sirven en la iglesia. Las personas apáticas no les gusta servir a la iglesia. Hay algunos que dicen: yo no sirvo porque los niños no me caen bien. Es que lo estás haciendo para los niños, pero cuando lo haces para Dios, el enfoque cambia. ¿Tú sabes que tenemos una necesidad enorme de maestros? Fuerte, de maestros para niños. No tenemos maestros para niños. Y a veces me entra un celo cuando llega gente y me dice: me invitaron a predicar a tal iglesia, me invitaron a predicar a tal iglesia, me invitaron a predicar a tal iglesia. Y yo digo: ¿y aquí en la iglesia qué hace? Y luego dice: hay que servir mayormente a los de la fe, a los de la familia, a los de la casa. Sirve en tu casa y yo sé que Dios te va a abrir el ministerio. ¿Sabes dónde yo aprendí a predicar? Con los niños. No con los jóvenes, no con los adolescentes. Yo aprendí con los niños. Al día de hoy hay jóvenes ya grandotes, dentro de ellos Becky, que está casada con Adrián, que me abrazan y me ven. Becky tiene un hermano que fue al hospital, ¿verdad? Y me agarraba la frente y me abrazaba y me decía: aquí estoy para ti. Y yo lo veía y decía: ¿sabes por qué me ven así? Porque fui su maestro desde niño. Fui su maestro desde niño. Y yo: wow. Y a veces no queremos eso porque nadie nos ve. No hay púlpito ahí con los niños. Hay que bajarse al nivel de los niños. Hay que estar con los niños. Hay que venir a limpiar a veces. Ay, no, limpiar está bien gacho. Hay que venir a servir. ¿Cuántos se han acercado a la iglesia y decirle: pastor, ¿qué día limpian aquí en la iglesia? A mí me gustaría venir un día a ayudarle a Franco a limpiar. Necesitamos ser libres de la apatía, iglesia. Porque el que tú no sirvas en tu iglesia, en tu casa, me habla de gente apática, que nomás recibe. Y tú necesitas, cuando te sientas a comer, levantarte y caminar para tener una buena digestión, porque si no, te vas a poner como el pastor. Y luego, ¿qué trae la obesidad mórbida, ¿no? Como el pastor, al hospital, problemas de estreñimiento, problemas en el estómago. Pues la obesidad espiritual produce lo mismo, problemas. Tú necesitas ejercitar lo que aprendiste, necesitas ejercitar la fe, enseñar a niños. Necesitamos maestros de niños, no es broma. Y como iglesia estamos haciendo todo por animarles. Vamos a comprar uniformes. No van a tener que pagar ni un peso por su uniforme a los maestros. Así que hoy tienes la oportunidad de registrarte para que nos des tu talla y pedirte tu uniforme. Como iglesia estoy haciendo nuestra labor, pero yo no puedo hacer tanto con una iglesia que tiene apatía al servicio. Ah, no, yo no tengo el pecado de apatía. Entonces, ¿sirves? Oh, pues hábleme, pastor. Cuando usted me hable, aquí voy a estar. Y no me diga eso. A veces ni saldo traigo. Usted acérquese. No quiero preguntarle porque me voy a agüitar más, pero si le pregunto a Dani: ¿quién se ha acercado contigo y dice: ¿qué necesitas para el salón? ¿Cómo te puedo ayudar yo en el salón? ¿Qué puedo hacer? Ayer estuvieron todo el día. Y algunos van a decir: se les paga. El sábado es su día libre. Y estuvieron todo el día sirviendo en la iglesia, hasta las 7 de la tarde. Y yo sé que hay jóvenes tan ocupados, jóvenes, pero si no aprendes a servir a esta edad, difícilmente te van a servir cuando seas grande. ¿Puedes servir como maestro de niños? Es que yo no tengo el llamado, yo no tengo el don. Un día voy a predicar: el llamado es la necesidad. Y hay necesidad en la iglesia. La última forma en que se manifiesta la apatía, Judas, y lo acabo de leer hace unas semanas, verso 22 y 23, porque Judas nomás tiene un capítulo, que dice: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Nuestra apatía hacia la iglesia, hacia las cosas de Dios, se manifiesta en el ganar almas para Cristo. Ya no ganamos almas para Cristo y creemos que estamos llevando un cristianismo bueno. Y Jesús dijo: id y tengan una vida chida,
disfruten el cristianismo, vívansela suave, pásensela chido. Les voy a poner Netflix por allá del 2010, 2009, para que vivan una vida suave. Eso dijo Jesús en su palabra: id y haced discípulos. Pero Jesús dijo: nada más los pastores hagan discípulos, que prediquen, que ganen alma. Eso dijo, nos lo dijo a todos. Y cuando nosotros no lo hacemos, dejamos de ganar almas para Cristo, nosotros estamos siendo apáticos en lo que Dios nos dijo. Y no reconocemos como iglesia que estamos teniendo un pecado de apatía muy fuerte. Familia, ¿de verdad vamos a dejar que el diablo nos gane? ¿De verdad vamos a dejar que el diablo destruya una iglesia, destruya familias, destruya tus familiares? No, necesitamos predicar de Cristo. Necesitamos ir y predicar, cueste lo que cueste. Yo me he propuesto ministrar a mi familia, cueste lo que cueste, ganarme a mi familia para Cristo. Y algunos me van a decir que no son cristianos. Algunos sí, algunos no. Pero he tenido que tomar decisiones tan radicales como el dejar asuntos pendientes en casa para viajar 3-4 horas y ver a uno de mis familiares y hablarles de Cristo y decirles: te estás perdiendo, necesitas de Cristo, no lo dejes. He propuesto ganarme a mi familia. Necesitamos predicar de Cristo. Y hablo de mi familia política y de mi familia de sangre. Hablo de la familia de alma, que es mi familia. Hablo de mi familia, que es mi familia de sangre. Pero necesitamos predicar de Cristo. Nos hemos hecho apáticos, ya no hablamos de Cristo porque nos van a decir religiosos. El otro día me encantó que platicaba con alguien y me decía: es que ese muchacho se la pasa hablando en su trabajo de Cristo, se la pasa hablando de Dios. Nosotros, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a uno nuevo de Cristo? Que le ofreciste el plan de salvación. Porque hay quienes dicen: no, sí le dije Dios te bendiga, ya le hablé de Dios. No, eso no es, por favor, iglesia. Necesito agarrarlos como el trigo y la cizaña y sacudirlos y darles unas cachetadas espirituales y decirle: eso no es hablarles de Cristo. La palabra de Dios dice: no, nada más les digas Dios te bendiga. Ve y haz un discípulo, háblale de la palabra, que venga a los pies de Cristo. Y Judas dice: convéncelos, arrebátaselos al diablo. Porque, y familia, no puede ser que el diablo se esté ganando y se esté llevando a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos al infierno. Ese es el destino de los que no conocen de Dios. No puede ser que estemos así. Y necesitamos que venga el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, para que nos sacuda y diga: Señor, perdónanos por nuestro pecado de apatía. Ya no queremos ser apáticos, queremos servirte, queremos estar contigo. Padre, te necesitamos, te anhelamos. Iglesia, necesitamos despertar y quitarnos toda apatía. No más un amén con eso, vamos bien. Dios nos dice cómo quitar la apatía. Apocalipsis 3, volvamos y ahí donde comenzamos, y con esto estoy terminando. Por tanto, dice el verso 18, Apocalipsis 3, 18: yo te aconsejo. ¿Quién está hablando? Dios. Y si Dios te dice yo te aconsejo, vale la pena ponerle atención, ¿no? Dice Dios: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es eso? ¿Cómo compramos el oro? El oro refinado que pasa por fuego. Quiere decir que eso es el viejo hombre metiéndolo al fuego, sometiendo nuestro carácter, que se caiga nuestro mal carácter, que se caiga el viejo hombre, que la palabra de Dios así tú vas a comprar oro refinado. Vale la pena dejarnos ser moldeados por Dios. Y luego dice: usen vestiduras blancas. ¿Cómo compramos vestiduras blancas?
con la sangre del cordero, nuestra vista puesta en la cruz. El cordero que fue inmolado nos pone vestiduras blancas, nos acercamos al trono, somos hijos verdaderos de Dios, nos dejamos de ser cizaña y nos convertimos en trigo, nos rendimos a Él, nos rendimos a su voluntad, le buscamos día tras día. Es la forma en que nos ponemos las vestiduras blancas y la apatía se va a ir de nuestra vida. Dice, y el ungimiento de los ojos con colirio para ver la palabra de Dios, dejándola que penetre en nuestro corazón y poniéndola en la acción, familia. Porque si no, dice Dios, yo te lo estoy aconsejando, es por las buenas. Y fíjate lo que dice el verso 19, para que veas. Termina el 18, dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ay, Dios no castiga. Como dicen los papás, chiquito, ¿es por las buenas? Por las malas. ¿Quién quiere el castigo de Dios? ¿Quién quiere la reprensión de Dios? Porque luego dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Vámonos. Y no es por las buenas. ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? Yo otra vez. Porque no entendiste, papá. Te puse la Biblia. Hazlo por las buenas. Entiende. Cuando eres un buen padre, tienes que disciplinar, ¿sí o no? A tus hijos. Cuando los disciplinas, es cierto, hijos, cuando tu mamá te dice, aunque te rías, esto me va a doler más a mí que a ti. Es cierto. A los papás nos duele más verlos en disciplina. Pero qué bonito es cuando le dices al hijo no, y el hijo te dice, está bien, papá, no hay ningún problema. Así como tú dices, lo hago, va. Pero cuando no, viene el castigo y la disciplina y cómo duele. Y es lo que dice la Biblia. Dice, si no lo vas a hacer bien, lo vas a hacer por castigo. ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Pues porque eres tibio. Ni caliente ni frío, tibio. Y dice Dios, yo no los quiero así. Póngase de pie, iglesia, por favor, quiero terminar con esto.